Voy, voy a hablar sobre el sistema de vigilancia epidemiológica, en donde tenemos la formulación de indicadores de vigilancia en los trabajadores. Se tiene la orientación a la acción, en donde se encuentra la acción la acción individual. El diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos de enfermedades se realizan de acuerdo con los criterios estipulados para el diagnóstico. Tenemos los equipos de protección individual, en donde su función principal es proteger todas las partes del cuerpo para impedir que el trabajador tenga contacto directo con un agente con los factores de riesgo que puedan generar lesiones o enfermedades. Se debe proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de integridad física del trabajador, disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. Está el ciclo PHBA: planificar, hacer, verificar y actuar. En planificar tenemos establecer un plan de acción que nos permita determinar recursos necesarios para poder adquirir los elementos de protección personal mientras estos cumplan con la norma técnica. En hacer, se debe hacer entrega de dotación de EPPs suficientes de acuerdo al manual de funciones y entregar instrucciones para que se pueda hacer buen uso de los elementos de protección personal. En verificar, se debe hacer un seguimiento a los trabajadores del correcto uso de los elementos de protección personal y también se deben realizar inspecciones. En actuar, tomar acciones correctivas para poder mejorar los procesos en donde se cambiará de manera inmediata los EPPs. En caso de que no cumplan con se cambiará los elementos de protección personal en caso de que estos no cumplan con las normas o no se adecúen a la necesidad del trabajador. Aquí se tiene la acción colectiva, en donde está investigación y control de nuevos casos. Este sistema debe estar en la capacidad de identificar áreas propensas a epidemias y los factores de riesgos principales y signos de alarma. Hacer el monitoreo a los factores de riesgo, planear, implementar y evaluar medidas de prevención y control teniendo en cuenta las características epidemiológicas esenciales. En las áreas con alto potencial, en caso de presentarse algunos casos con alguna enfermedad, se debe contar con un adecuado sistema de vigilancia con la que tenga bastante efectividad para la mitigación del crecimiento de los eventos. Aquí tenemos las acciones del laboratorio, son mediciones ambientales. No existe como tal una medición ambiental, no existe la medición del contaminante que permita determinar cuáles son las concentraciones o los niveles del agente en el ambiente de trabajo. Se puede disponer o reunir bastante información sobre los posibles agentes, sus características vitales, ecología, su patogenicidad, mecanismo de transmisión y sobre los focos de contaminación, pero no se debe olvidar que en muchas actividades el rasgo se caracteriza por la exposición en la incertidumbre sobre la presencia de un agente patógeno. Tenemos los métodos de pedagogía en inducción y capacitación a los trabajadores. De acuerdo a los resultados generados a partir de la investigación, nos permitimos recomendar las siguientes estrategias para que con su aplicación puedan ayudar a las condiciones laborales de los empleados de la ferretería andina. Por tal motivo, se propone al área de talento humano que se enfoque en las actividades que nos permitan que el desarrollo de cada empleado, la aplicación y concientización de posturas sean para que los empleados estén enterados en cómo pueden hacer las actividades relacionadas en pausas activas durante su jornada laboral.
así incentivándolos a hacer ejercicios que puedan ayudar a su mejoramiento, tanto bienestar físico, mental y social. Se permite mitigar los factores de riesgos comentados a través de folletos, charlas, capacitaciones, entre otros, con el fin de generar ámbitos personales, laborales y sociales dentro de los empleados que están en la empresa. Tenemos un plan de capacitación en donde se fortalecerá competencias y aptitudes respecto a que nos permitan ser más cuidadosos con su salud física y mental en el momento de realizar funciones laborales por medio de desarrollos de capacitaciones. El desarrollo del plan de capacitación se enmarcará durante jornadas pedagógicas como charlas, talleres, seminarios, entrevistas focales. En fin, tenemos el lineamiento general. El lineamiento general son veremos jornadas orientadas a desarrollar una cultura de concientización sobre el cuidado de posturas en los empleados. Sobre eso se harán ejercicios individuales y también se organizarán en equipos para así realizar actividades lúdicas donde los empleados se sientan cómodos y tranquilos en su trabajo. Tenemos estrategias de ejecución en donde se desarrollarán jornadas de actividades lúdicas con los empleados en horas que no le vayan a perjudicar las horas de su trabajo, en donde se realizarán salidas de campo para poder hacer actividades físicas y explicarles sobre los beneficios de las pausas activas para así también poder controlar el estrés laboral que se encuentra en la empresa. Aquí tenemos incentivar una cultura organizacional sobre los riesgos ergonómicos expuestos como cefalea tensional y la tendinitis. En lineamiento general tenemos desarrollar programas en salud ocupacional fortaleciendo el cuidado personal. Aquí se encuentra la salud física y mental del empleado, de la ferretería, se podría realizar mediante charlas y también haciéndoles recomendaciones periódicas de exámenes médicos ocupacionales para disminuir los riesgos en su salud. Tenemos las estrategias de ejecución, en donde se llevarán talleres formativos orientados en actividades preventivas y promocionales, desarrollando actividades de motivación, trabajos en equipo, comunicación efectiva y liderazgo. En esta fase se evaluaron las variables que tienen mayor impacto sobre los trabajadores del área de carga y descarga que se puedan desencadenar la cefalea tensional y la tendinitis para trabajar sobre ellas. Para la intervención consta de 4 sesiones que se desarrollan en el periodo de un mes, cada sesión una vez por semana, con el tiempo de 30 minutos que se dieron en el siguiente orden. La primera sesión se dará a conocer en qué consiste la cefalea tensional y la tendinitis. Se les explicará a los trabajadores en qué consiste esas enfermedades y qué consecuencias podrían traer a nivel profesional. Segunda sesión, entrenamiento en técnicas de relajación individual y a nivel grupal. Se hablará sobre las posturas adecuadas en el sitio de trabajo, actividades de estiramiento de dedos y manos, espacio de descanso visual y realizar actividades físicas antes o posterior al horario laboral. En la tercera sesión tendremos el entrenamiento en la autorregulación de emociones. Y en la cuarta sesión tendremos el uso de estrategias de afrontamiento. Muchas gracias.